En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Frater Juan Serna y el tema que hoy les voy a presentar es el falso tradicionalismo. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy? Después del Concilio Vaticano II surgieron muchas dudas, muchos grupos nacidos de la confusión que trajo este Concilio Vaticano II. Estos grupos a lo largo del tiempo se fueron dividiendo, diseminando, etcétera, creando una gran multitud de grupos que ahora nos tienen a todos muy confundidos. No sabemos quiénes son verdaderos sacerdotes, quiénes son falsos sacerdotes, cuándo los sacramentos son válidos o inválidos, lícitos o ilícitos. Mi propósito el día de hoy es darles a entender a todos ustedes que no cualquier sacerdote que celebre en el idioma latino o que use sotana o que dice seguir la tradición es verdaderamente un sacerdote y lo podemos seguir. Y esto es como vamos a, es la manera en que vamos a seguir la exposición. Primeramente vamos a explicar qué es el tradicionalismo, ese término que nos quiere dar a entender, para así poder explicar quiénes son los falsos tradicionalistas. Después de esto, pasaremos a explicar los diferentes grupos que existen que se autodenominan tradicionalistas, pero que en realidad no lo son. De toda esta multitud de grupos que existen, sobresalen dos: la Fraternidad Sacerdotal San Pedro y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, o también conocidos como los lefebristas. Pasaremos primero a exponer la división que existe. El término tradicionalismo. Antes del Concilio Vaticano II, el término tradicionalismo designaba un error teológico. Había un error en el cual se sostenía que la tradición era más importante que las Sagradas Escrituras. Ambas son fuentes de la revelación, pero decían que las Sagradas Escrituras no se pueden entender sin la ayuda de la tradición, sin la explicación de los apóstoles, de los santos padres, etc. Este error siempre ha sido condenado y no se puede sostener. Pero, ¿por qué nosotros nos llamamos tradicionalistas? Después del Concilio Vaticano II, la nueva iglesia postconciliar, que enseñaban los errores modernistas, comenzó a autodenominarse católicos. Como ustedes se acordarán, antes éramos llamados cristianos, pero los protestantes llegaron y nos robaron el nombre de cristianos, y entonces comenzamos a llamarnos católicos. Así pasa que después del Concilio Vaticano II, los modernistas se comenzaron a llamar católicos, y nosotros, para no confundirnos con los modernistas y con todas estas malas enseñanzas, nos comenzamos a autodenominar tradicionalistas, porque guardamos la tradición íntegra como debe de ser. Pero hago esta significación, hago esta distinción para demostrar que no sostenemos el antiguo error del tradicionalismo, para que si le llegan a comentar algo acerca de esto, pues digan que no es lo mismo.
Bueno, ¿qué grupos se autodenominan tradicionalistas? Se pueden dividir en dos: aquellos que están separados de Roma y aquellos que están unidos a Roma. En el primer grupo encontramos a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X con muchos otros pequeños grupitos. Pero los lefebristas le ganan a todos estos grupos por mucho. Tienen un impacto impresionante en todo el mundo. Son alrededor de 600 sacerdotes, 200 monjas, centenares de seminaristas, etc. Son muchos, abarcan mucha parte. Tienen 6 seminarios, etc. Después vamos a tratar de ellos. Por lo pronto vamos a dejarlos apartados. Primeramente vamos a tratar a los grupos pseudo-tradicionalistas que están unidos a Roma. Dentro de estos grupos se encuentra la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, también la Administración Apostólica San Juan María Vianney, el Verbo Encarnado, el Buen Pastor, etc. Los dos primeros grupos surgen de sacerdotes o bajo la influencia de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, y también muchos de estos pequeños grupos. Así que muchos sacerdotes a lo largo de la historia se salieron de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X para crear sus propios grupos, sus propias asociaciones, etc. Comenzaremos explicando quiénes son el grupo que forma la parte de abajo, que está subrayado: el Verbo Encarnado, el Buen Pastor, etc. Estos grupos se llaman tradicionalistas, pero únicamente por nombre. Son modernistas. Primera prueba: están unidos con Roma, ¿sí? Tienen que obedecer a Bergoglio. ¿Qué significa estar unidos a Roma? Cuando uno acepta que Bergoglio es papa y aceptamos su aprobación canónica, nos vemos obligados a obedecerlo en todo lo que nos mande. Es decir, padre, vaya a esta diócesis, obispo, hágase arzobispo, hágase cardenal. Tenemos que obedecerlo sin vacilar. Así que todos los grupos que están unidos a Roma tienen que obedecer a Bergoglio. ¿Y qué conlleva esto? Si aceptamos que Bergoglio es papa, tenemos que aceptar las enseñanzas que Bergoglio enseña. ¿Y cuáles son esas enseñanzas? El falso ecumenismo, el modernismo como tal, la evolución del dogma, los falsos sacramentos que actualmente ellos dan, etc. Así que de una pequeña aceptación se sigue un río de errores, el cual no se puede parar. ¿Y qué pasaría si uno de estos sacerdotes se pone, como decimos, al brinco al Papa? Pues el Papa lo excomulga y lo hace al lado. Así que ellos únicamente se contentan por decir debajo del agua: el Papa hace mal esto, el Papa hace mal lo otro. Pero cuando dicen ¿qué estás diciendo?, públicamente dicen no, obediencia al Papa absolutamente. El Santo Papa, el Santo Bergoglio no se equivoca, ¿no? Francisco. Esto no se puede hacer, porque como sabemos es un error. Nosotros no tenemos derecho a enseñar el error, ni siquiera aceptarlo, porque de la aceptación de este error se sigue el daño de muchos terceros, de nuestros prójimos. Si un padre de familia acepta estas doctrinas, la va a enseñar a sus hijos, y entonces va a engañar a sus hijos. Va a hacer que sus propios hijos tengan los falsos sacramentos de los modernistas, cosa que no se puede hacer. La siguiente. Pero entonces, ¿por qué se llaman tradicionalistas ellos? Ellos dicen: somos tradicionalistas porque usamos sotana, porque estudié latín en el seminario, porque digo que el Papa está mal debajo del agua, y ya por eso soy tradicionalista. Yo tengo la verdad, síganme. No, fieles. El catolicismo no consiste en algo accidental. Para ser católicos tenemos que sostener íntegramente
todas las verdades de la fe. No únicamente consiste en celebrar en latín, ¿sí? Tenemos que regirnos bajo el magisterio de la Iglesia. No podemos estar volando así porque sí. Entonces, por esto, todos estos grupos son modernistas que se llaman tradicionalistas. Esos grupos tienen pues una importancia poco relevante, ¿no? Porque por todo lo que les acabo de decir, son fácilmente despreciados. Pero dentro de estos grupos que están con Roma, hay uno que sobresale, que es la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Voy a contar un poco sobre su historia. En 1988, como ahorita vamos a ver, Monseñor Lefebvre consagra obispos. Cuando consagra obispos sin permiso de Juan Pablo II o Carlo Voltila, es excomulgado Monseñor Lefebvre junto con sus ministros, junto con los otros obispos. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos de los sacerdotes y seminaristas que estaban con Monseñor Lefebvre, pues dicen, Monseñor se está equivocando, está siendo excomulgado por el Santo Padre, no podemos estar con él. Entonces un grupo de sacerdotes y de seminaristas se salen de los lefebristas, de la fraternidad, y se unen a Roma y forman esta asociación, ¿sí? Forman esta agrupación llamada Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Ellos celebran todo en latín, ¿sí? Dan los sacramentos, la Santa Misa, la Hora Santa, etc. Hacen todo en latín. Pero ¿cuál es el problema? Ellos no tienen obispos propios. Así que cuando en el seminario pasan 6, 7 años y ya tienen la formación necesaria y el estudio necesario para ser sacerdotes, se pide permiso al obispo de la diócesis para que ordene a estos seminaristas. Y entonces le hablan a los obispos de las respectivas diócesis. Estos obispos, como se podrá haber visto por las pláticas pasadas, son del todo inválidos. Los obispos que son consagrados con el rito posterior a 1968, que fue el que promulgó y que estableció Juan Bautista Montini o Pablo VI, son inválidos. Así que estos pseudo obispos, al ordenar a estos seminaristas, no hacen nada, no los convierten en sacerdotes. Ellos no son verdaderos sacerdotes, ¿sí? Y esto es algo muy comprobado. Me puse a investigar en internet y en cualquier parte se ve que son consagrados por cardenales modernistas, por obispos de Alemania, etc. No hay duda, sus seminaristas son consagrados por obispos modernistas. Así que sus sacerdotes son inválidos. Puede que dentro de ese grupo, que son unos 200, 250 sacerdotes, haya 10 o 20 que son verdaderos sacerdotes. Pero pues ¿cómo saber quiénes son? Ir a una misa con ellos es ponerse peligro de cometer un sacrilegio y ser partícipe de este sacrilegio. Nosotros no podemos ponernos en este peligro y por eso no podemos asistir a misas con ellos. No. Sí, y en Guadalajara. Sí, de hecho, como ustedes sabrán, Francisco ese Bergoglio lanzó Traditiones Custodes, promulgó, en la cual se prohibía la misa en latín, ¿sí? Porque Ratzinger había dado permiso, ¿no?, de que volvieran a celebrar en latín. Así que el superior de esta fraternidad, muy preocupado, fue a hablar con Bergoglio. Y Bergoglio le dijo, no hay problema, ustedes sigan celebrando en latín. Así que ellos es de los pocos grupos que aún dentro del modernismo siguen celebrando en latín. Pero por lo que les acabo de decir, es inválida su misa, ¿no? No se realiza.
Ahora pasaremos donde está pues el mayor problema, ¿no? Que es la fraternidad sacerdotal San Pío X. ¿Cuál es la historia de esta fraternidad? Es fundada por Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre fue un obispo de gran renombre en la cristiandad. Fue arzobispo de Dakar, fue legado apostólico en toda el África francófona, es decir, toda la parte de África que eran misiones del parte de Francia. Él estaba encargado de custodiar que se velara por la guarda de las costumbres, la enseñanza de la fe, de consagrar a los obispos. Iba cada año 1 o 2 veces con Pío XII, le pedía su consejo. Fue un obispo de gran importancia en el mundo católico. Pero después de los cambios del Concilio Vaticano II, los seminarios comenzaron a sufrir muchos cambios. Comentan que los seminaristas no tenían ningún orden en su vida. Podían regresar a la hora que quisieran al seminario, a la hora que quisieran de la noche, ¿no? Podían estudiar cuando quisieran, rezar cuando quisieran o no hacerlo. Muchos seminaristas y jóvenes, queriendo recibir una verdadera educación católica y tradicional, se agruparon y fueron a pedir su ayuda a Monseñor Lefebvre. En 1970, poquitos años antes. En ese tiempo Monseñor Lefebvre tenía 65 años. Y era un obispo, pues era un obispo misionero, ¿no? Estaba muy cansado, ya casi se había muerto en 1 o 2 ocasiones. Así que ya se quería retirar, ya no quería tener ninguna otra empresa. Pero cuando vienen estos jóvenes y le presentan este problema en los seminarios, él acepta recibirlos, ¿no? Y los conserva en una pequeña casa donde les enseña la tradición como debe de ser, más o menos. No recibían una formación completa. Y por eso se cuenta que en los primeros años de ese seminario ni siquiera les enseñaban a celebrar la Santa Misa, ¿no? Eso es algo que está pues comprobado. Era muy deficiente la formación en sus primeros años. Ya en 1970 dicen, ya hay que ponernos en orden con el Papa, ¿no? Hay que poner todo bien. Aún no conocían bien la herejía del Papa, que no eran verdaderos papas, etcétera, ¿no? Así que piden la aprobación del obispo de Friburgo, que era Monseñor Charrier. Ese obispo no encuentra ningún problema en la fraternidad y les da el permiso. Así que ellos comienzan con la obra de la fraternidad. Aquí es cuando nace, en 1970. Pero 5 años después se tenía que renovar esa aprobación del obispo. Monseñor Charrier ya no era obispo en este lugar, sino que era otro obispo ya con tendencias modernistas. Así que este obispo le dice, ya no se va a renovar la aprobación, ustedes ya deshagan la fraternidad. Y Monseñor Lefebvre le dice que no. Y aún más, Monseñor Lefebvre pide permiso para ordenar sacerdotes. El obispo le dice que no, y a Monseñor Lefebvre no le importa. Y entonces ordena sacerdotes sin permiso de Roma, sin permiso del obispo. Sí, él nace en 1905, así que sí recibió una formación totalmente tradicionalista, ordenación válida, consagración válida. ¿En qué estaba? Después, cuando ya ordena a esos sacerdotes sin permiso, Monseñor Lefebvre es suspendido ad divinis. ¿Qué significa esto? Él ya no va a poder impartir ningún sacramento. No va a poder confesar, no va a poder celebrar la misa, obviamente no va a poder ordenar. Pero él no hace caso a esto y sigue con su tarea. Ya a partir de este momento es la fractura oficial con Roma, la cual hasta el momento no se ha podido restablecer. Ellos siguen separados de Roma. Ellos
condenaban las doctrinas del Concilio Vaticano II. Decían que había graves errores, etc. Pero también hay un grave problema con Monseñor Lefebvre. Como les comentaba, Monseñor Lefebvre fue legado apostólico, hablaba con los grandes, los cardenales, los arzobispos. Así que en Monseñor Lefebvre había dos caras. Estaba el obispo diplomático, el que sabía hablar, hacer tratos. Y estaba el obispo tradicionalista, baluarte de la verdadera doctrina. Así que Monseñor Lefebvre, a partir de aquí hasta su muerte, titubeó mucho en todas sus afirmaciones. En un momento decía que la misa del Novus Ordo no valía, y después decía que sí, y después decía que no. Después enviaba una carta condenando los sacramentos y públicamente decía que sí era. Igualmente en entrevistas comentaba que podía ser que el Papa no fuera Papa, porque decía que la iglesia actual no era una verdadera iglesia. Pero cuando hablaba públicamente decía: estamos sometidos a Roma, lo que ustedes nos quieran decir, sus enseñanzas. Un señor actuaba como diplomático y en ocasiones como baluarte de la fe. Aquí está un grave problema. Él nunca se decidió por uno u otro lado. Por eso sus discípulos estaban muy confundidos. Y por eso de este grupo surgieron muchos otros grupos pseudo-tradicionalistas, porque seguían una parte, unas enseñanzas de este obispo, y queriéndolas guardar íntegramente, se separaban de él. En 1988, como les comento, surgieron las consagraciones de 4 obispos. Para consagrar un obispo se necesita permiso directo de Roma. Es decir, el Papa tiene que decir que sí se puede ordenar al tal obispo. Se tiene que dar permiso. Si no, no se puede consagrar al obispo, al sacerdote, ¿no? Si no, no se puede consagrar. Si se consagra sin el permiso del Papa, la tal consagración sería válida, pero sería ilícita. Monseñor Lefebvre, años anteriores, trató de hacer un acuerdo con Roma. Y en este tirar y aflojar, Monseñor Lefebvre tuvo que aceptar que los sacramentos de los modernistas, o sea, según el rito dado por Juan Bautista Montini, Pablo VI, eran válidos. Él aceptó que eran válidos. También aceptó el nuevo derecho canónico, dado por Carlo Voltila, Juan Pablo II. También fue dando más concesiones cada vez más. ¿Por qué? Porque Monseñor Lefebvre siempre soñó volver a Roma. Él pensaba y decía que el Papa era un Papa válido, ilícito, legítimo. Y por eso trataba de hacer acuerdos. Pero al momento que trataba de hacer acuerdos, surgían errores modernistas que el Papa no quería dejar, el pseudopapa. Y entonces no hacía tratos. Se trataron de hacer 10, 15, muchos intentos de tratos con Roma, ¿no? Lo cual pues nunca se terminaron, nunca se llevaron a cabo. Pero el problema más grande es en este año, porque Monseñor pide permiso a Roma para consagrar 4 obispos con el rito tradicional. Roma le dice que no, y entonces Lefebvre dice: no importa. Siendo Monseñor de Castromayer su co-consagrante, o sea, otro obispo que participa en esta ceremonia, realiza la ceremonia de la consagración de 4 obispos, que son ellos: Bernard Tissier de Merais, Richard Williamson, Alfonso Galarreta y Bernard Felé. De estos 4, únicamente 3 siguen en la fraternidad. Monseñor Richard Williamson fue expulsado, ¿no?, por unas cuestiones que surgieron en el año 2009-2012. Dentro de las doctrinas que sostienen los lefebristas, la más importante de todas es
que aceptan al papa actual, al pseudopapa. O sea, dicen que Bergoglio es un papa legítimo. Dicen que Carlo Voltilla es un papa legítimo. Dicen que Montini es un papa legítimo. Todos aquellos que nosotros conocemos, que son herejes y que han tenido errores y que rechazamos aceptarlos como papas, ellos dicen, sí, son papas. Pero ¿qué pasa? Al inicio yo les comentaba que cuando uno acepta al papa como legítimo, se tiene que someter a él. Y esto lo declara el Concilio Vaticano I, que son los dos cánones que allí tenemos. El Papa dice tiene verdadera jurisdicción, propia y verdadera jurisdicción. El Papa también tiene jurisdicción de régimen y disciplina, y esta no se le puede negar. ¿Qué significa esto? Si el Papa manda algo, se tiene que acatar, y no le podemos decir que no. Son cosas disciplinares, o sea, guía de las almas, acomodar sacerdotes, crear diócesis, etc. Si la fraternidad acepta que Bergoglio es papa, se tiene que poner a sus órdenes. Tiene que decir, aquí estoy, Francisco, ¿qué hago? Haz esto. Pero él se niega a obedecer al papa. Aquí está el primer gran inconveniente de los lefebristas. Decir que es papa, pero no obedecernos. ¿Qué pasa si se desobedece a un papa que tenemos como legítimos? Como dice Pío IX en su encíclica Quartus Supra, el tal es cismático y deja de formar parte de la Iglesia Católica, aun cuando sea castigado injustamente. Es decir, dice Monseñor Lefebvre, yo tengo que ordenar sacerdotes, porque tengo que conservar jóvenes que sean válidos sacerdotes, que tengan buenas enseñanzas y que puedan dar esas enseñanzas. Y por eso quiero ordenar. Le dice el Papa, no puedes. Y aún más lo castiga porque ordena. Eso es un castigo injusto. Pero dice el Papa, aún que el Papa castigue injustamente, tenemos que obedecerlo. Y Monseñor Lefebvre, pues no le importó y siguió desobedeciendo. Aquí está el más grave error de los lefebristas y que es inaceptable. Pero aún hay más. No todos los sacerdotes que están dentro de esta fraternidad aceptan al Papa. Muchos son sedevacantistas debajo del agua. Y entonces surge una nueva cuestión. ¿Alguien puede enseñar y declarar públicamente que alguien es papa, sabiendo nosotros que es un falso papa, un pseudopapa, y entonces enseñar a él que es como verdadero papa? La respuesta es no. ¿Por qué? Uno no puede enseñar como verdadero una cosa de la cual tenemos duda, y además que esa cosa que enseñamos puede dañar a terceros. Así ellos, si aceptan que es papa, tienen que aceptar sus enseñanzas, tienen que aceptar sus sacramentos, pero como sabemos, sus sacramentos no son válidos. Y de la administración de estos sacramentos inválidos se sigue un daño a nuestro prójimo, porque lo estamos engañando y él no está recibiendo gracia como tendría que ser por medio de los sacramentos. Así que estos sedevacantistas que están con la fraternidad no obran legítimamente ni en su conciencia. Están obrando erróneamente. Nadie tiene derecho al error. Nadie puede obrar en contra de su conciencia. Y además, muchos de estos sedevacantistas que están dentro del lefebrismo, tarde que temprano se salen. Así pasó con algunos sacerdotes que estaban en Estados Unidos. 9 de ellos se salieron. Igual sacerdotes italianos se salieron. Igual en La Reja,
que es un seminario de Argentina, muchos seminaristas y sacerdotes se salieron y se siguen saliendo. Y aún me comentaba un seminarista que estuvo allá en La Reja, cuando uno de estos sacerdotes se sale, está prohibido hablar de ellos. Es como si no hubiera existido. Y es más, muchos de estos sacerdotes están en la fraternidad, reciben la educación, están allí 6, 7 años, se ordenan y a los días desaparecen, dejan la fraternidad. Es lógico, porque ellos únicamente buscan ser ordenados sacerdotes válidamente. Una vez que obtienen lo que quieren, ya quieren renunciar a todo este engaño que tiene la fraternidad y se terminan saliendo. Otro problema con la fraternidad. Siempre ha sido muy variable su postura de los sacramentos modernistas. Como ven allí, de 1969 a 1975, dice Monseñor Lefebvre que es obligatorio asistir en determinados casos a la nueva misa bajo pena de pecado. De 1975 a 1981, dice que era tan lícito asistir a la nueva misa como a la misa tradicional. Y de allí en adelante dicen que ya es totalmente ilícito. Y esto con respecto a la Santa Misa, ¿no? Con respecto a todos los demás sacramentos, no dicen nada. Como se acordarán, en 1985, Monseñor Lefebvre aceptó la validez de estos sacramentos. Así que yo estuve investigando en su propia página, que tiene muchas publicaciones, muchas declaraciones, y sobre todos los demás sacramentos no hablan absolutamente nada. No dicen nada. No dicen si son buenos, si son malos. Como saben que los sacramentos son inválidos, no se atreven a decirle a sus fieles que son válidos y que los pueden aceptar, porque sabe que seguiría la ruina para sus almas. Pero si saben que si públicamente lo niegan, sería decirle a Bergoglio que está mal y que se equivocó. Y entonces jamás se van a poder unir a Roma como ellos desean. Así que callan esto que tienen que declarar con mucho detrimento de las almas. Y por último, celebran la misa Unacum. ¿Qué significa esto? Hay una oración en la Santa Misa en la cual se dice una cum famulo Papa Nostro y se dice el nombre del Papa. Es decir, en la misa rezamos por el Papa. ¿Cuándo hay Papa? Nosotros y los sedevancantistas esta parte se la brincan, como también la parte en la cual se nombra al obispo de nuestra diócesis, ¿no? Nosotros nos brincamos esas dos partes, porque no tenemos obispo que tenga jurisdicción ordinaria sobre nosotros, ni hay Papa. Pero ellos dicen, el Papa está equivocado, hay que rezar por él para que se convierta. Entonces hay que mencionarlo dentro de la misa tradicional latina. Misa que sí es válida, pero es ilícita por esto. ¿Qué pasa cuando ponen aquí el nombre del Papa? Por la doctrina ya declarada por teólogos y por papas como Bonifacio VIII, al momento que nosotros mencionamos el nombre del Papa en esta oración, estamos declarando que nosotros tenemos una comunión de pensamientos y de sentir con el tal Papa. Es decir, si el Papa sostiene los errores modernistas, yo al mencionarlo en la Santa Misa, estoy teniendo una comunión de pensamientos con él. Y lo que él acepta, yo lo acepto. Y es así que estamos orando por un hereje que decimos ser parte de la iglesia, cosa que no se puede hacer. Nosotros estamos haciéndonos, por decir así, de cierta manera, modernistas, en cuanto que decimos profesar lo mismo que profesa este Papa. ¿Ok? Es algo que no se comenta mucho, pero gracias a Dios el Padre
Anthony Checada realizó este artículo en el cual explica muy detalladamente, dando muchas citas y declarando por qué no se puede asistir a estas misas, por esta comunión de pensamientos que se tiene con los modernistas. Y aún más dice él, si alguna persona quisiera asistir a una misa de los lefebristas, el tal lefebrista tendría que hacer lo siguiente: tiene que ser sedevacantista, públicamente tiene que decir que es sedevacantista y que no menciona al Papa en la misa. Después tiene que ir a su oficina y quitar la imagen de Bergoglio de su oficina, y ya entonces podría celebrar aquí como debe de ser, y uno puede asistir sin miedo, porque él públicamente está diciendo que no es Papa. Pero ¿qué pasa con aquellos que son sedevacantistas, pero que públicamente aceptan este error? Siguen siendo partícipes de la oración de esta fraternidad y de este pensamiento que tienen los lefebristas, y siguen cometiendo el mismo error, como si rezaran por el Papa dentro de la Santa Misa. Aquí está. Estos son los errores más graves dentro del lefebrismo. Y no crean que este grupo está bien organizado, etcétera, porque dentro de ellos hay una revoltura de pensamientos. Como les comentaba, unos dicen que es Papa, otros dicen que no. Otros toman a Monseñor Lefebvre como fuente de verdad. Es decir, lo que dice Monseñor Lefebvre es cierto y nadie lo puede negar. Están haciendo a Monseñor Lefebvre Papa, dándole a él un poder infalible, cosa que no se puede hacer. Y esto no me lo estoy inventando. Igual el padre Anthony Checada lo menciona en un artículo. Este padre estuvo dentro de la fraternidad y menciona por qué se salió de la tal fraternidad junto con 8 sacerdotes, y menciona que ese era uno de los problemas, que Monseñor Lefebvre quería imponer su pensamiento como infalible, y también estaba dando entrada a muchos errores doctrinales. Primeramente, Monseñor Lefebvre, cuando inició con la fraternidad, si llegaba a sus manos algún sacerdote ordenado con el nuevo rito, es decir, un sacerdote dudoso, lo volvía a ordenar bajo condición, como debe de ser. Pero cuando Monseñor Lefebvre ya comenzó a tener acuerdos con Roma, dejó de hacer esto. ¿Por qué? Porque si los volvía a ordenar bajo condición, era decir a los modernistas que los sacramentos no valían, cosa que no podía hacer. Y es así que en los años de 1980, en Estados Unidos, la fraternidad dio permiso al padre Stark para celebrar misa en Estados Unidos en nombre de la fraternidad, siendo parte de ella. Al investigar el padre Checada acerca sobre este padre, le dice a Monseñor, es un sacerdote ordenado en el nuevo rito, lo tiene que volver a consagrar o a ordenar como ya hizo anteriormente con otros. Y dice Monseñor, no hay problema, si es sacerdote que siga haciendo lo suyo. Por lo mismo, porque está hablando allí como un diplomático, no quería decir públicamente que estaban mal estos sacramentos, y así que aceptó que un sacerdote muy dudoso estuviera celebrando la misa, confesando, bautizando y dando más sacramentos en Estados Unidos. E igualmente es una doctrina, es algo que muchos conocen, que los lefebristas aceptan a sacerdotes consagrados con el nuevo rito dentro de sus filas, y también aceptan a obispos modernistas. Es el caso de Monseñor Hunder. Es un obispo que se retiró un obispo ordenado al modernismo y consagrado en el modernismo. La fraternidad le dio permiso de que se uniera a ellos y que allí descansara. Así que los lefebristas están permitiendo que un obispo que ni es obispo y ni es sacerdote esté celebrando en sus propias casas.
y esté compartiendo su mismo sentir, cosa que no pueden hacer. Así que, fieles, ya como conclusión de esta plática, sabemos que después del Concilio Vaticano II hay mucha confusión y hay muchos problemas que surgieron a lo largo de los errores modernistas. Pero hay algo que tenemos que tener muy claro, que jamás ha existido el derecho al error, ni mucho menos de enseñarlo. No podemos enseñar ni sostener algo que esté en contra de nuestra conciencia. Y así dice San Agustín: no suceda que tu lengua pronuncie lo que tu conciencia sabe que no es verdadero. Decir amén es suscribir que es verdad. No podemos aceptar el error, intentando de ponernos en comunión con un pseudopapa. De allí se siguen un cúmulo de errores. Así que jamás podemos ir y tener una comunión con estos grupos pseudo-tradicionalistas, porque de ello se seguiría nuestra propia ruina. Y bueno, ya con esto termino mi tema. No, Monseñor Lefebvre no era masón. De hecho, él como tal, todos sostienen unánimemente que era un gran sacerdote, gran católico, un gran baluarte de la tradición como tal, su pensamiento íntimo de conciencia, ¿no? Pero él aceptaba que los pseudopapas eran papas legítimos, que Montini era papa, así que él deseaba estar en comunión con ellos. La única manera de poderse poner en comunión con ellos era por medio de discursos, de hablar con equívocos, decir la verdad a medias, para poder conseguir lo que él quería, es decir, ponerse en comunión con ellos manteniendo la tradición íntegra. Por eso él hablaba de una manera públicamente y de una manera privadamente, únicamente por ese fin. Y por lo mismo, como le comentaba, muchos sacerdotes y seminaristas terminaron por salirse del lefebrismo. No, se están muy bien organizados, tienen su superior general, tiene 2 asistentes. En cada país hay un distrito, ¿sí? El distrito de Argentina, el distrito de Alemania, etc. Dentro de cada distrito hay un superior de distrito. Y dentro de allí hay diferentes casas. Los lefebristas no viven en sus iglesias como aquí. Ellos se reúnen en una casa en común para tener una vida en comunidad, rezar juntos, etc. Ya cuando tienen que oficiar los domingos, días especiales, cada uno va a sus respectivas iglesias. Así es como ellos están organizados. Y tienen 6 seminarios. Tienen uno en Estados Unidos, en Argentina, en Alemania, en Australia, con Suiza y en Francia, si mal no recordamos. Y ya cuando sus seminaristas tienen la formación necesaria, van uno de los 3 obispos que ya mencionamos a ordenarlos, los cuales obispos son válidamente obispos, y entonces sus sacerdotes son verdaderos sacerdotes. No debemos asistir exactamente por esos errores que tienen ellos, nos es ilícito, pero en un caso se tendría que comentar esto con el padre Daniel, con su párroco, que lo va a comentar con el obispo, el cual dará las instrucciones necesarias en cada caso. Pero de manera ordinaria no se puede asistir con ellos ni aceptar sus doctrinas. Así que cuando uno de estos sacerdotes se separa de su grupo, debe de tener una razón muy fuerte. O sea, que su grupo acepte una herejía, cosas antimorales, etc. De lo contrario, no se puede separar de su grupo, porque para él seguiría un gran daño moral, porque tiene que tener ese apoyo de los otros sacerdotes. Un sacerdote que está aislado va a ser muy difícil que se conserve en estado de gracia, etc., ¿no? Por todo lo que conlleva eso.
Ujú. Sí. Algunos de estos grupos, bueno, el ejemplo que tengo más claro es, por ejemplo, los 9 sacerdotes en Estados Unidos, que se separaron en 1983. Ellos ya tenían sus iglesias propias, así que lo que faltaba era únicamente romper la comunicación con la fraternidad y ellos se quedaban con sus iglesias propias. Casos en particular, pues la verdad no sabría decirle. Si mal no tenemos entendido, hay otras, como comentábamos, grupos tradicionalistas pequeños. Muchos de estos sacerdotes que se salen de esta fraternidad buscan a estos grupos, como es ahora el grupo de Marcel Lefebvre, que fue fundado por Monseñor Williamson, el que comentábamos que se había salido de la fraternidad San Pío X. Buscan otros pequeños grupos en los cuales puedan tener la verdadera doctrina. En el caso de la organización Marcel Lefebvre, ellos son lo mismo que los lefebristas. Es más, están hasta peor, porque los lefebristas llegan a decir que el nuevo sordo es ilícito y en muchos casos inválido. Pero lo de Monseñor Marcel Lefebvre, esa fundación, llegan a aceptar totalmente la validez de esta misa y dicen que pueden ir o no. Ya dependería de cada grupo y cada grupo necesita su propia investigación. Ilícito. Ujú. Exactamente, o sea, cada grupo necesita su propia investigación. Y para realizar estas investigaciones, muchas veces tiene que ir uno físicamente, ¿no? Porque son cosas que pues, difícilmente se publican en internet o se escuchan de voz en voz. Así que para tener una respuesta de todos esos grupos tendría que conocerlos personalmente, ¿no? La verdad, Monseñor Lefebvre siempre, por lo que vi y leí sus escritos, su autobiografía, desde un principio tuvo lo que le comentaba esa doble cara. O sea, como se comentaba, un tradicionalista íntegro en su conciencia, ¿no? Pero públicamente siempre aceptó la, la legitimidad de Juan Bautista Montini, de Carlos Voltila, que Juan Pablo II, etcétera. Él públicamente siempre lo aceptó y por eso no se atrevía a condenar algunos errores de ellos, como eran los sacramentos. Así que él, por este hecho de que públicamente estaba rechazando y aceptando ciertos errores, no obró según su conciencia y estaba obrando mal. Sí, también tenemos de... Uh-huh. Pfizer 91. Sí, también debemos de tener en cuenta esto, ¿no? Estamos después del Concilio Vaticano II. Hay muchos errores. Hay mucha confusión. Mucha confusión. Surgen dos obispos. Uno que había sido legado apostólico, San Monseñor Lefebvre. Surge Monseñor de Castromayer en Brasil. Dos que parecen baluarte de la tradición. Inmediatamente muchos jóvenes de muchas partes del mundo van
a Econ, Suiza, donde está su primer seminario, sin saber bien cómo estaba la cosa. Muchas veces, aunque ellos veían esos errores, como pasó, como los sacerdotes de Italia que entraron allí y que después formaron el Instituto Mater Boni Concili, y también los sacerdotes de Estados Unidos, fueron allí porque veían allí más esperanza de guarda de la tradición y de obtener esos sacramentos. Únicamente veían al obispo, y que tenía ese poder, que tenía esa influencia, ese apoyo económico. Por eso Monseñor Lefebvre comenzó a tener mucha fama muy rápidamente. Y además, como comentábamos, él acepta y dice que es legítimo el Papa. Cuando uno escucha que nosotros decimos que no hay Papa, inmediatamente se ponen así. ¿Qué está diciendo, no? No es posible, se escandalizan. Imagínense en ese tiempo, cuando aún los errores no eran tan públicos, tan conocidos, ¿sí? El decir que era sedevacantista era un golpe mucho más radical. Así que estos jóvenes, en vez de irse con los grupos sedevacantistas pequeños, sin apoyo que estaban haciendo, se fueron con Monseñor Lefebvre. Y por eso fue la manera en que Monseñor Lefebvre consiguió mucha popularidad, y muchos los llamaban a que fundaran sus casas, aunque desconocían bien cómo estaba la cosa, y también por la ignorancia de ese tiempo, porque a pesar de que estos pseudopapas sostenían estas doctrinas heréticas, no estaba muy visible ni muy claro esta herejía en ellos. Bueno, quisiera agradecerles a todos los que estuvieron en estas pláticas. Nos ayudaron a revisarle aquí a los muchachos. Ya dirán ustedes qué tan. Ya les pondrán ustedes calificación a ellos, ¿no? En particular esta plática fue por la mucha confusión que hay. Ustedes tienen que agradecerle mucho a Dios que Monseñor Carmona viniera aquí de misión, porque los lefebristas ni siquiera tomaban en consideración aquí Hermosillo para fundar. Ellos están en Ciudad Juárez, están en Chihuahua, están en Torreón. Aquí cuando quisieron llegar ya estaba fundada la feligresía, pues, ¿no? Entonces es mínima la presencia que tienen aquí. Hay otras ciudades, y les hablo de muchos ejemplos, aunque no es plena, por ejemplo de Guadalajara, donde la confusión es bastante. O sea, sí hay personas que acuden a la fraternidad y que pueden acudir con nosotros sin tener esta instrucción. Entonces la confusión es todavía mayor. Es bueno que ustedes lo sepan cuando se viaja a otra ciudad, y también ahorita una de las preguntas era de por qué no ir. Pues obviamente porque se está apoyando un rito católico, porque se está pidiendo por un falso papa, pues, ¿no? Entonces es un pecado gravísimo. La respuesta de ir o no ir es no ir. Si hay una circunstancia especial, se tiene que ver con Monseñor. Pero en un lugar, hablo por ejemplo de Guadalajara o Ciudad de México, donde hay misa verdadera, donde no se pide por los falsos papas, pero si aún así yo voy a una misa de la fraternidad, pues estoy cometiendo un pecado grave, pues, ¿no? Un pecado gravísimo. Y también de parte de ellos hay un rechazo muy grande y hasta desprecio hacia nosotros. También por eso fue la intención de la plática, ¿no? Porque ellos, para empezar, nos tildan de falsos sacerdotes, no instruidos, bueno, entre otras muchas cosas. Pues no, sí hay otros grupos tradicionalistas o falsos. Tenemos en Puro Arán, en una comunidad de Michoacán, donde hubo mucha confusión. Debemos de tener cuidados con ellos. Varios feligreses se han esparcido por algunas capillas de México. Hay consagraciones dudosas. Hay un obispo en Morelia, mismo señor Miranda, que ha sido dudoso. Entonces siempre deben de preguntar sobre los grupos, ¿no? Así como también hay sacerdotes. Nosotros tenemos una relación muy cordial con un verdadero sacerdote, el padre Becerra, ahí en Guadalajara.
no sé si han escuchado hablar del padre Sixto Machaca. Ellos estudiaron en el seminario de Argentina de La Reja y se salen precisamente por un conflicto que hubo entre sede vacantistas y entre quienes apoyaban esta postura de Lefebvre, tan así que se fundaron 2 seminarios distintos allá en Argentina, pues, ¿no? Entonces, pues esta fue la intención. Obviamente hay que ahondar sobre todos estos temas. Estamos con toda la intención de ayudar en lo que podamos. Yo creo que urge hacer un diplomado de modernismo, donde se certifique a las personas que lo hagan, y sobre todo a nuestros jóvenes, pero ya algo más organizado. Créanme, estamos con toda la intención de hacer el programa y de ayudarles, porque estos temas tienen que saberlo nuestros feligreses y no podemos engañarnos. Sí, exactamente, sí, exactamente. Tanto en la fraternidad San Pío más en la fraternidad San Pedro, ¿no? Estas últimas, con la intención, no sé si lo mencionó el frater, de confundir más, en Guadalajara nos pusieron a 3 cuadras, nos pusieron una capilla, la capilla del Pilar de la fraternidad San Pedro, la pusieron precisamente para confundir. Cuando salió el decreto Custodes de Bergoglio, parece que los quitaron, ya los devolvieron otra vez, pero más bien esa fue la intención de aceptar esas pseudo o fraternidades tradicionalistas. Tengo que decirles, no es la misa de nosotros, es la misa de Juan 23. El Salmo 42 no lo rezan, se lo saltean. Y el último evangelio de la misa tampoco lo dicen, que es la afirmación de la vida de nuestro Señor Jesucristo, tampoco lo dicen. Entonces ya no es la misa completa tampoco la que ellos ofician. Exactamente, esa es la clave, y investigarlo. ¿Sí? La conclusión de todo esto es preguntar. Bien. No hemos platicado. Sí, tenemos que estudiarlo bastante. Ajá. Sí. Hay que aprender griego o copto, ¿no? Para sí, tenemos que investigarlo. Ahí tenemos que hacer mucha labor de campo, porque hay algunas que se quedaron con Roma, hay otras que no. Hay otras que no han cambiado nada, pero les puedo decir, Pío XII aceptó a muchas iglesias ortodoxas, y ellas a su vez aceptaron el primado de Roma, pero tendríamos que buscar, porque no son decenas, a veces son cientos. La mayoría son sistemáticas, hay otras que no, hay otras que estuvieron con Roma antes de los cambios. Entonces mucho labor de campo, y preguntarles, pues. Pues no es Europa, es más para allá, ¿no? Es en el Asia Menor, ¿no? En Ucrania, todo más para allá. Sí. Pero no, en serio, ojalá podamos hacer algún diplomado, algo más organizado. Esta instrucción es urgente. Bien. Bueno, damos gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.